que van a secretar enzimas, las que van a secretar ácido clorhídrico. La célula que secreta ácido clorhídrico es una célula de base ancha que presenta canalículos intracelulares, son así como una especie de ciclos dentro de la célula, con un núcleo redondo y basal. Y como es una célula secretora, desde luego va a tener un aparato de tipo endoplasmático rugoso, Golgi importante. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Esta célula va a presentar en su capa basal, a nivel de su minuto cáliz, receptores. Los receptores van a ser de tres tipos. Un receptor de histamina, un receptor de gastrina y un receptor de acetilcolina. ¿Sí? Entonces, cuando uno come, se comienzan a secretar hormonas y neurotransmisores que van a determinar que el estómago comience a secretar ácido clorhídrico y enzimas. En este caso, la hormona gastrina y los neurotransmisores que actúan como hormonas y neurotransmisores, acetilcolina y histamina, van a viajar por el torrente circulatorio y se van a unir a su receptor específico. Cuando se da la unión, sobre todo gastrina, receptor, se va a mandar un impulso dentro de la célula que va a determinar la activación. Se va a activar algo que se llama bomba de transporte activo, que va a ser una bomba de protones. ¿Qué es un protón? El protón es el hidrógeno. Entonces, tenemos acá las bombas de protones. Se da el estímulo y estas bombas viajan a la membrana y al viajar a la membrana se activan. Al activarse, lo que hace esto es lo siguiente: la célula mete hidrógeno y saca potasio. Este hidrógeno se va a unir al cloro formando el ácido clorhídrico que va a ser secretado. Entonces, la formación de ácido clorhídrico va a tener un primer tiempo de estimulación de la célula parietal gracias a la unión de sus receptores de acetilcolina, gastrina e histamina, siendo la principal hormona en este proceso la gastrina. Va a tener un segundo tiempo que va a determinar la activación de las bombas de protones, que son bombas de transporte activo. Y va a tener un tercer tiempo que va a determinar el ingreso del cloro, del hidrógeno para la unión con el cloro y la formación de ácido clorhídrico. Hasta ahí están bien, ¿verdad? A nivel
del intersticio. A nivel del intersticio, ¿qué es el intersticio? Ahí. El intersticio es todo aquello que se encuentra entre las células, el tejido conectivo, si quiere, ¿vale? La matriz. A nivel del intersticio del fondo del estómago, ¿sí? A nivel de lo que es el fondo y el cuerpo del estómago, se va a observar una célula llamada célula similar a la enterocromáfide. Las células enterocromáfides son células endocrinológicas. Esta célula que se encuentra en el intersticio de las glándulas del fondo gástrico va a presentar receptores para la acetilcolina, va a presentar receptores para la gastrina, y cuando esto se estimula, estas células van a secretar histamina, que se va a unir a la célula parietal. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos células que trabajan de manera sincronizada. Si por ejemplo yo veo una torta de chocolate, inmediatamente ese estímulo nervioso me va a determinar secreción de saliva. Ese estímulo nervioso va a viajar a través de mi nervio vago y va a secretar un neurotransmisor llamado acetilcolina, que se va a unir a mi célula SF, que va a determinar la secreción de histamina y va a determinar la formación de ácido clorhídrico. La llegada de alimento al estómago determina la secreción de gastrina. Una parte va a la célula SF para que se estimule a la célula parietal, y otra parte va directamente a la célula parietal para determinar secreción de ácido clorhídrico. Hasta ahí están bien, ¿no? Ahora, ¿por qué será importante el ácido clorhídrico? Porque fíjense, yo tengo un mecanismo hormonal que se va a disparar, como vamos a ver enseguida, por la llegada de comida al estómago, y tengo un mecanismo nervioso. Ambos mecanismos, nervioso y hormonal, van a determinar secreción de ácido clorhídrico. Entonces es importante, porque si elimino un factor, tengo el otro para secretar ácido. Y si actúan los dos juntos, tengo mayor cantidad de ácido. ¿Se dan cuenta? A ver, piensen hasta ahí. Paralelo, yo tengo otra célula en el fondo, no tengo varias, pero tengo otra que es principal, que precisamente se llama célula principal osimógena. Esta es una célula cilíndrica alta, con núcleo en la base, con gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y Golgi, por lo tanto va a ser discretamente basófila, y que ésta va a secretar enzimas, siendo la principal la pepsina. Perdón, el pepsinógeno. Entonces, ¿qué secreta la célula principal osimógena? El pepsinógeno. ¿Qué es geno? Origen. Cuando se secreta el pepsinógeno a la luz del estómago, este debe transformarse en pepsina. Y la pepsina va a ser una enzima activa que va a actuar sobre los péptidos, o sea, sobre las
proteínas. Para que se dé la transformación de pepsinógeno a pepsina, se necesita en el estómago un pH de 2. ¿2 es ácido o es alcalino? Ácido. Entonces, el ácido clorhídrico secretada por las células orbitales tiene como función acidificar la luz del estómago para que se activen las enzimas gástricas. ¿Sí? No es como que el ácido clorhídrico deshace la comida, no. El ácido clorhídrico acidifica el estómago y al acidificarlo determina que las enzimas puedan actuar. Fácil. ¿Qué pasará si yo anulo la secreción de ácido clorhídrico, Eric? ¿Y qué va a pasar con tu estómago? No va a poder digerir bien. Y eso va a determinar que uno se hinche y que duele. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense cómo el degradar. ¿Y ahora quién es? Choco, estoy en clases. Ya, mi hermano me lo va a apoyar a ver si llama. Si llama, porque ya. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, y la Caterina tiene gastritis, y yo le doy una sustancia que anula su secreción de ácido clorhídrico, seguramente va a mejorar, porque estoy disminuyendo un agente agresor. ¿Se acuerdan cuáles eran los agentes agresores? El ácido clorhídrico, las enzimas y los alimentos o sustancias que ingerimos. Pero de un momento va a venir y me va a decir, mi estómago se ha hinchado. ¿Por qué? Porque estoy anulando su proceso fisiológico de la digestión. Hasta ahí están bien, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí ¿han entendido? Ahora, habitualmente los medicamentos que utilizan actúan a nivel de esta célula. Tienen que averiguar hoy día que eran los IVPs, ¿no? Sí, eso es un IVP. ¿Qué es el omeprazol, Carolina? Es un medicamento el cual inhibe la sobreproducción de la enzima que crea el ácido clorhídrico. Algo así. A ver, alguien que la tenga más clara. Profesor Alcides, ¿usted es estudiador? Doctor, yo investigué y el omeprazol es un inhibidor de ácido clorhídrico en el estómago. A ver, está bien. El omeprazol es un tipo de medicamento que está dentro de lo que se llama IVP. ¿Qué es IVP? Inhibidor de bomba de protones. Ya. ¿Y cuál era la bomba de protones? La que emitía el hidrógeno para que se forme ácido clorhídrico. Fíjense que este actúa acá. Y lo que decía Carolina, inhibe la activación de la bomba de protones. Pues yo estimulo con histamina, estimulo con gastrina, estimulo con acetilcolina y el inhibidor inhibe que estas sustancias activen mi bomba de protones. Por lo tanto, ¿habrá secreción de ácido? ¿Habrá no? Esto va a determinar la inhibición de ácido clorhídrico pasar de un 96 a un 98%. Entonces prácticamente uno elimina la formación de ácido clorhídrico. ¿Dónde actúa? Acá, a nivel de la membrana parietal, inhibiendo la bomba de protones, que es una proteína de transporte activo. Fíjense cómo, conociendo conceptos tan básicos, ya comenzamos a entender otras cosas, ¿se dan cuenta? Hay otro medicamento que ya salió del mercado, pero yo creo que se va a usar un poquito más, que se llamaba ranitidina, famotidina, simetidina y demás inas.
Esto es un bloqueador H2. H2 significa bloqueador de histamina 2. ¿Dónde actuará esto? A nivel del receptor de histamina, determinando dos cosas. Uno, disminución del estímulo para la activación de bomba de protones. Y dos, determinar que la secreción de la célula SF, que es histamina, no actúe sobre la célula parietal para formación de ácido clorhídrico. Esto parece medio que muy avanzado, pero la verdad es muy aplicado a esta célula, porque uno debe entender eso. Cuando lleguen a farmacología les van a decir esto. Y si ustedes no la tienen clara la estructura, pues no van a entender ese capítulo, que es muy sencillo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, aparte de estas dos sustancias, también se va a dar la secreción a nivel de las células parietales de algo que se llama factor intrínseco de Kastelein. El factor intrínseco de Kastelein es una sustancia que se une a la vitamina B12 y la lleva evitando su degradación desde el estómago hasta la parte final del intestino para su absorción. Ahora, aparte de estas dos células, célula parietal, célula principal, también se van a observar a nivel de lo que es el estómago, a nivel del fondo y cuerpo, algo que se llama células mucosas de cuello, que se observan a nivel de lo que es la glándula gástrica. Les explico. Todas estas células que he mencionado, la principal es la parietal, porque la SF se encuentra en el intersticio, se van a observar en la glándula del fondo gástrico, que es un tubo. ¿Se acuerdan que era tubular simple? Aquí vamos a tener el cuello, el cuerpo y la base. Las células parietales y principales se van a observar distribuidas en toda la glándula. Y a nivel del cuello se van a ver aparte células mucosas del cuello, que lo que hacen nada más es secretar moco para aumentar lo que es el proceso de protección. Entonces, tengo el fondo gástrico. Se presentan foviolas pequeñas y tubulares, glándulas largas y tubulares. Estas glándulas van a presentar células parietales y células principales como células representativas. En el intersticio entre las glándulas vamos a tener células similares a heterocromáfines que van a actuar con las parietales para la secreción de ácido clorhídrico. La región antropilórica cambia, tanto estructural como funcionalmente. La región antropilórica, de hecho, no nos va a ayudar en el proceso de la digestión de manera directa. Esto es fondo cuerpo. La región antropíloro va a presentar foviolas gástricas, o sea, criptas gástricas, largas y ramificadas. Va a presentar glándulas gástricas cortas y también ramificadas. Pues cuando uno compara la estructura del fondo y del antro es distinta.
chiquitito tubular, largo tubular. Largo ramificadas las foliolas, cortas y ramificadas las glándulas. Pero aparte de que cambie la estructura, cambia la celularidad. A este nivel aumenta la cantidad de las células mucosas, por lo tanto las células de protección. Pero lo más importante, van a aparecer en gran cantidad algo que se llama células enteroendocrinas. ¿Qué significa entero, Davis? ¿Qué significa entero? ¿Qué bien escrito? Pero no me pueden avisar por eso. Que tengo que exponer de aquí a 3 semanas. Ya. ¿Qué significa entero? Kevin Steve. Entero es un prefijo que va a determinar que significa intestino. El término entero entonces el término intestino entero, intestino y endocrino. ¿Qué? Endocrino significa secreción endocrina. Fíjense, a nivel de lo que es el tubo digestivo, debe haber, no sé el número exacto, con nada unas 30 células que secretan hormonas o neurotransmisores. O sea, el intestino el tubo digestivo es un órgano que es capaz de autocontrolar su manejo del sistema nervioso y es capaz de autoformar sus hormonas para controlar su secreción. Y todo empieza a nivel de lo que es el estómago. La célula más representativa es la célula llamada G. Y la célula G va a secretar gas gastrina. ¿Para qué servía la gastrina, Gaby? La gastrina es una hormona que estimula a la célula parietal para la formación de ácido clorhídrico. También vamos a ver otras células, como por ejemplo la célula D, la célula S, que va a secretar somatostatina y secretina. La somatostatina y la secretina inhiben la secreción de ácido clorhídrico. Fíjense cómo yo tengo acá un estímulo y en el mismo lugar puedo inhibir dependiendo las necesidades de lo que es el cuerpo. ¿Sí? Acá vamos a ver que hay muchas más células enteroendócrinas a nivel del duodeno, y el duodeno va a tener muchas células D, muchas células S, muchas células de varios tipos,
y dependiendo la calidad del quimo que salga del estómago, el intestino va a cohibir la secreción de ácido clorhídrico. Pero básicamente a base de estos datos, ¿cómo funcionaría este asunto? Esto es un poquito de fisiología, no voy a ahondar mucho en este asunto, pero sí es importante que entiendan ese esquemita para que entiendan lo que acabo de explicar. Sí, va a ser algo muy cortito, antes de irme al cáncer. Tenemos aquí un individuo. El individuo hemos dicho que mastica, saliva, forma el bolo alimenticio, siente el sabor de la comida a nivel de la boca, deglute a través del esófago, que va a tener 3/3, el tercio superior formado por músculo, que pese a que es un músculo estriado, no es capaz de cohibir la deglución, por lo tanto no se lo maneja como voluntario, sino como estriado, y tercio medio y tercio inferior. En el tercio inferior yo tengo el esfínter esofágico inferior. De aquí me viene el estómago, que es como una bota de café, el píloro y el duodeno. Cuando yo como, meto la comida por acá, a nivel del tercio medio empieza el peristaltismo gracias al plexo de Auerbach, ¿se acuerdan? Pasa la comida y se cierra el esfínter esofágico inferior. La comida por gravedad llega al antro, determinando la cerrada, que el píloro se cierre. ¿Sí? Todos, o la mayoría, comemos sentados o de pie, ¿no ven? ¿Tú, Dori, alguna vez has comido parada de manos? No, ¿no ven? Más difícil. Cuando llega la comida al antro, esa llegada de esa comida, que no es nada más que si la pensamos productos químicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, va a determinar dos cosas. Uno, la estimulación de las células enteroendocrinas del antro, específicamente de la célula G. La célula G va a secretar una hormona. ¿A dónde van las hormonas? Al torrente circulatorio. Esta hormona secretada va a viajar por el torrente circulatorio hasta la región del fondo y cuerpo, donde va a estimular a las células SF para la secreción de histamina y la estimulación de la célula parietal a nivel del receptor H2 de histamina, y la gastrina también se va a unir directamente a la célula parietal. La célula parietal, al unirse con histamina y gastrina, va a activar la bomba de protones y va a secretar ácido clorhídrico, acidificando el estómago. Ahí se va a secretar pepsina, pepsinógeno, que se va a transformar en pepsina. Pues yo tengo acá todo preparadito, enzimas y ácido clorhídrico. Gracias a la estimulación de mis células enteroendócrinas, que se van a secretar gastrina, motilina y otras hormonas, se va a dar un proceso que se llama movimientos motores primarios. Eso ya va a ver después. ¿Qué va a determinar eso? Que gracias a su músculo liso en 3 capas, oblicuo, circular, longitudinal, la comida no se va a quedar abajo, sino que se va a ir hacia el fondo y del estómago. La llegada de comida al fondo del estómago va a determinar que el fondo del estómago se abombe, y al abombarse se va a apretar
el esófago, aumentando la resistencia del cardias para que la comida no se vaya arriba. Entonces, a este nivel donde se secreta ácido clorhídrico y pepsino, no, se va a dar el proceso de la formación del quimo. Una vez que el quimo ya esté más o menos preparado, va a comenzar a bajar quimo en pequeñas cantidades que van a pasar al duodeno. Y el duodeno ahí es el que va a actuar. Tú le pasas quimo y el duodeno dice, no, patrón, tu quimo es un asco. Todo está semiprocesado, todo está una macana. Entonces, pasa una pequeña procesión. Si el quimo no es adecuado, se manda otro estímulo hormonal y se dice que se secrete más ácido, más enzimas y se digiera mejor la comida. Si pasa el quimo y es demasiado ácido, el intestino manda hormonas que inhiben el vaciamiento gástrico y la secreción de ácido para que el quimo que llegue sea adecuado. Este esquema es más de fisiología, pero quiero que entiendan. Células G, enteroendócrinas, varietales principales, digestión, estimulación. ¿Han entendido hasta acá? Creo que es fácil. ¿Alguna pregunta, Caterina? Rebeca, Carlos, Kevin, Steve, Giovanni, nadie, Erika. Ya. Ahora, a nivel del cardias, cambia también la situación, porque es una mezcla entre los dos hemos visto. Las foliolas gástricas son tubulares largas, bueno, no tan largas, medio largas, llegan hasta tercio medio, al tercio superior de lo que es la mucosa del estómago, y las glándulas son ramificadas. Pero estas glándulas ramificadas no tienen células varietales, no tienen células principales y no tienen células enteroendócrinas. Básicamente lo que tienen son células mucosas para aumentar la protección en ese lugar, porque pese a los mecanismos antirreflujo que tenemos, que son el esfínter cardiaco, el ángulo cerrado de la unión esófago-estómago, y el hecho que al llenarse el fondo se empuje al esófago para cerrar más eso, siempre hay un pequeño remanente de ácido contenido que va hacia arriba, que la verdad es contrarrestado entre las glándulas esofágicas y la secreción de moco de la zona del cardias. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bueno, pues avanzaremos. Si bien uno pensaría, bueno, si es así, el estómago es una parte importante del proceso de la digestión, pero la digestión va a continuar y se va a dar gracias a otros órganos, a nivel del intestino y a nivel de lo que va a ser el intestino gracias a la secreción de las glándulas anexas, páncreas e hígado. El intestino es un órgano tubular que se divide en dos. ¿En qué se divide el estómago, el intestino, Samir? Intestino delgado e intestino grueso. ¿Y el intestino delgado en qué se divide? Duodeno, yeyuno y hígado. Yeyuno y hígado. ¿Sí? ¿Para qué sirve el intestino delgado y
¿para qué sirve el intestino grueso de manera general? Porque fíjense, hemos visto que el esófago es un órgano tubular que básicamente mete el alimento que hemos masticado, que vamos a deglutir. Y hemos explicado cómo logra hacer eso. Hemos explicado que el esófago tiene un epitelio grueso que lo que hace es servir para que no haya, para protegernos del desgaste. Hemos visto también que la deglución y el peristaltismo lleva ese bolo alimenticio hasta el estómago. El estómago hemos dicho que sirve para digestión y hemos explicado. Es una bolsa donde se mezclan los alimentos con ácido clorhídrico y enzimas, manejado y controlado por estímulos nerviosos y hormonales. Entonces, ¿para qué sirve el intestino delgado? Erika, ¿para qué sirve? Ya, una de sus principales funciones, tal vez la más importante, es la absorción. Y cuando hablamos de absorción, no se olvide, siempre tenemos que hablar de endocitosis. ¿Qué más se hace en el intestino? Angelina, ¿qué más se hace en el intestino delgado? Se transforma de quimo. ¿Pero qué es eso? Porque una cosa que yo he visto en los colegios todo es que juega mucho a la memoria, pero no se están dando el tiempito de averiguar el porqué de las cosas, y ahí es un grave problema, porque en la vida no se trata de saber, se trata de entender lo que uno está haciendo. Ahí está la diferencia. Uno sabe de memoria, quimo a kilo, pero ¿qué es quimo, qué es kilo? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo se da ese proceso? Ya, entonces, aparte de absorción, a nivel del intestino delgado se va dando el proceso de digestión. De hecho, a nivel del intestino delgado se observan gran cantidad de enzimas que terminan el proceso de digestión dado por el estómago, jugo pancreático y bilis. ¿Qué más hay en el intestino delgado? Ya, puede ser secreción. ¿Qué va a secretar? Hormonas neurotransmisoras. Y también va a secretar sustancias que lo protegen, por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el intestino delgado que es muy importante? María José, ¿qué más? Algo que ya hemos hablado. El inmunológico. El 80% de los linfocitos está ahí. Entonces, el intestino delgado y también el grueso, pero yo diría más el delgado, tienen una importante función inmunológica gracias al GAD. Fíjense que no he mencionado la función inmunológica en el estómago, porque el estómago tiene como principal función la digestión, y ahí queda. Si bien tiene muchos procesos inflamatorios y formación hasta de tumores, lo que uno quiera, dependientes de la parte inmunológica, pero esto del GAD es sobre todo más a nivel del intestino delgado, si bien puede haber también en el estómago. ¿Sí? Bueno, este proceso, ¿y para qué sirve el intestino grueso? Diego. Vas a comentar que recibe todos los residuos desechos del intestino delgado. ¿Qué? Recibe todos los desechos y residuos del intestino delgado. Y Los desechos, las cosas. entonces sirve para desechar. Es un desechador. Ya forma la materia fecal. Para formar la materia fecal, el intestino grueso también tiene que tener funciones absortivas. Tiene que absorber el agua remanente, absorber los productos que no se han podido absorber a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Y efectivamente tiene una importante función inmunológica y una importante función a nivel de lo que es la digestión o la defecación. ¿Sí? Cuando mi profesora me dijo que vaya a Puerto Rico a hacer inmunología de delgado, de intestino, le dije no. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es un órgano que parece muy sencillo, pero la verdad es uno de los órganos más complejos
que hay en medicina. Estudias gastroenterología o medicina interna, de ahí estudias 2 años más intestino y de ahí estudias 2 años más inmunología de intestino. Para tratar un poco. Entonces, la estructura, al igual que en las dos primeros, nos tiene que determinar la función. Y nuevamente, el intestino, al igual que todos, va a tener glucosa, subglucosa, muscular y serosa. ¿Qué era la serosa, Rebeca? Ya pues, Rebeca, te estoy esperando a vos. Parece que no estoy prestando atención, pero te estoy escuchando. ¿Qué era la serosa? Mateo, ayúdame. Es una membrana. ¿Qué membrana hemos dicho que es? El peritoneo, el mesenterio, que envuelve los órganos abdominales. ¿A quién envolvía primero? Al estómago. ¿Y después a quién envuelto? Al intestino. Este va a mantener a los órganos en su lugar. Y tal vez la única función protectora que tenga es que cuando se dan procesos de perforación, procesos de tumores que quieren salir hacia la cavidad del peritoneo, los contiene. Pero así una protección así no da mucho, ¿no? Ya, entonces quedaremos acá. ¿Todavía no hay un mensajito? Tipo, a ver, ¿a qué hora? Que no se lo olvide, no robe mucho. Tipo 9 de la noche, 9:30, diapositivas. Ya. Ya, porque si no, vamos a tardar en estas clases el resto de